Bueno, y como bueno, nos encontramos con Alejandra Garduño. que usted actualmente de qué trabaja. Soy docente y soy directivo. Está en dos escuelas. ¿Cuántos años tiene de laborar? 33 años. 33 años. Bueno, a lo largo de estos 33 años, ¿qué experiencias usted ha tenido con niños o personas, compañeros docentes que tengan alguna discapacidad? Con niños, he trabajado con niños hipoacústicos, autistas, trisonomía 21, con compañeras con discapacidades motrices y intelectuales. ¿Usted ha tenido alguna preparación para trabajar con estos niños? Sí, sobre todo en el caso de autismo, tomé un diplomado de autismo. Cuando, bueno, los niños, pues supongo que les avisan los papás que a un niño con alguna discapacidad para que lo tengan en cuenta a la hora de darle las clases. O se ha encontrado con que llega así a un salón de clases y está un niño sin que le hayan avisado. Bueno, es que los dos sistemas son diferentes. En el sistema DIF hay 3 filtros: el de trabajo social, el área médica y el área pedagógica. En esos 3 momentos, desde el área de trabajo social, te hacen un estudio social donde viene la dinámica de familia, cuántos miembros vienen y si hay alguna necesidad educativa especial. En el área médica, si lo hay desde trabajo social, entonces desde el área médica pedimos el soporte, el diagnóstico, para que cuando llegue al área pedagógica, desde ahí ya se empiece a trabajar con ellos, porque no es el mismo proceso para los niños. El mismo proceso se inscriben normales, pero al momento de ya estar en salón, se tienen que hacer adecuaciones curriculares. En este caso, usted, bueno, me comentaba que había trabajado con un niño autista y que habían tenido un poquito de malas experiencias, no por parte de los docentes, pero con los compañeros del niño. Pues en el caso de Mauricio, que era autismo, ahí todavía no estaba preparada. Okay. Ahí me autopreparé yo para poder atender a un niño. Mi primer caso fue con Indira, que era hipoacústica. Y ahí aprendí algún lenguaje a través de señas para poderme direccionar con ella y con la familia. Y en el caso de Mauricio son diferente, porque en la mañana en el sistema DIF no hay especialistas dentro de las escuelas. En el sistema de CEP sí hay especialistas, hay una área que se llama UDI, y entonces UDI da el acompañamiento a las familias y a los niños en estrategias educativas y a los maestros. En el sistema DIF no, lo que hacemos es, cuando se detecta que necesitamos redes de apoyo, se dan canalizaciones a esas organizaciones que atienden la necesidad de acuerdo a cada niño. Pero la experiencia con el niño, creo que tuvieron una con sus compañeros. La experiencia con el niño es, para mí como maestra, fue primero fue cansado, frustrante, pero al final del término de la formación de preescolar de él fue satisfactorio, porque los niños autistas tienen grados, no todos son iguales. Regularmente los niños con este tipo de necesidad no tienen contacto físico ni el soporte de mirada. Desde ahí era preparar espacios exclusivamente para él, porque él era sensorial. Entonces, al ser sensorial, las actividades se volvían completamente diferentes. Tuve que buscar cómo mantenerlo a él dentro del salón, porque era uno con 30 niños, entonces eran muchos compañeros con él.
Frustrante porque aunque hay derechos para los niños con discapacidad y demás, las escuelas no están preparadas para eso. Ni las escuelas ni la sociedad está preparado para eso. Los especialistas, los maestros especialistas no están en aulas con grupos regulares. Y eso se vuelve una complicación, porque no miran el número de niños. Y este tipo de niños requieren atención individualizada, así es. Con el equipo de compañeras que tuvimos, pues ellas tuvieron que adaptarse, porque cuando él entra en crisis, te puede golpear, te puede morder, te puede patear, que fue mi caso. Entonces, en ese momento, pues tienes que dejarlo a él salir, porque esa era una estrategia por parte de su terapeuta también, que nos decía que cuando era el berrinche teníamos que dejarlo salir. Entonces, pues él salía y todas mis compañeras, pues, a donde llegara, lo tenían que atender. Entonces, ahí creo que nos fortalecimos como equipo, que no pasa en todas las escuelas, pero te estoy hablando del sistema CEF. En el sistema DIF no puede ser eso, porque la atención en el sistema DIF es igual, es un número grande de niños, pero no todas tienen una profesionalización para poder atender este tipo de chicos. Es más complicado. Y en la cuestión de colaboradores, de compañeros docentes, ¿qué ha hecho la escuela o las escuelas donde se ha encontrado para brindarles la accesibilidad dentro de estos espacios a los profesores o compañeros de administrativo para que puedan llevar sus tareas a cabo, o no hacen ninguna adecuación dentro de la escuela o rechazan esas solicitudes de personas que quieren entrar a trabajar? La Ley General de la Educación dice que tienes que atender a todos los niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales en ambos sistemas. La Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños en la Ciudad de México es un derecho a la educación, en la condición que estén, regulares o irregulares, como sean, nadie por encima de los derechos de los niños. Y cuando te vuelves agente educativo, tú te vuelves garante de eso. Entonces no puedes negar eso, porque si tú niegas eso, como servidor público, estás discriminando. Y no puede ser eso. ¿Qué pasa cuando no se quiere dar la atención? Bueno, primero es desde el directivo, ¿no? Siempre buscan a alguien que pueda tener la habilidad para atender a los niños. No todos los docentes tienen el sentido de humanidad para poder atender. Lo digo siempre, que la historia de vida de cada uno de nosotros los docentes influye para que tú puedas hacer una dinámica o una estrategia de trabajo para esos niños. No todos pueden ser eso, porque aunque tú seas bueno, aunque tú tengas sentido de humanidad, pero si tú no tienes la parte de aceptación, no puedes seguir adelante. Y en este caso de este niño autista, no era el único, tenía otro niño, pero era una necesidad educativa cognitiva, algo muy diferente. Ambos niños no me tocaban a mí, le tocaban a otra compañera, pero la compañera no los quiso en su salón, porque ella tenía una niña con trisomía 21 por la mañana. Entonces decía ella que era un desgaste. Ella no los acepta, ni los acepta la otra compañera, y entonces pues yo fui la valiente. Y me los dan. Y ahí se genera un clima organizacional pesado, porque de entrada no los quisieron, ¿no? Y ahí no hubo una sanción, y tendría que haber una sanción administrativa, porque tú te niegas a atender a algunos niños. No puede ser eso. Tú no puedes condicionar la población que tú debes de entender, porque somos servidores públicos.
Entonces no se ejerce como tal, porque además no se ejerce porque el directivo no le ejerce. Si lo hubiera escuchado las familias de que esta maestra no quiso atender a sus hijos, se genera un problema, porque hasta un caso de discriminación que puede llegar en una cuestión legal, porque estás negándote tú a darle la atención. Bueno, eso es en cuestión de los alumnos, pero en compañeros que son docentes también o que trabajan en las oficinas, ¿han llegado personas que tengan alguna discapacidad a trabajar con ustedes? Sí, sí tenemos compañeros en el sistema DIF, sí tenemos compañeros con esa situación de discapacidad. El problema para ellos como sistema DIF, pues no puede rechazar eso, ¿no? Ellos es quienes dan el trabajo, pero el problema es que creo yo que cualquier sistema no está preparado para atender a compañeros tampoco. Porque la compañera que usa sillas de ruedas, en un tiempo, su oficina tenía que ser en el primer piso. Pero entonces, como no había elevador ni rampa para que ella accesara, ahí ya imposibilita sus habilidades, ¿no? Andar libremente. Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Pues la pusieron en el último salón, en el más lejano de ese centro de trabajo, y entonces, finalmente, indirectamente, estaba alejada. No tenía la misma oportunidad de igualdad de trabajo, porque la computadora estaba acá y acá no. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya no se podía desenvolver bien en su trabajo, porque acá tenía la computadora, y acá solamente tenía jamás le bajaron la computadora. Cuando se hace una modificación en ese edificio, es cuando ya ella puede tener la oficina para abajo. Pero pasa lo mismo. En su puerta de su oficina no hay rampa. La tiene que estar ayudando. La rampa está como 5 metros atrás, y entonces pues ella tiene que... Los baños no están adaptados para ella, y tendría que haber un baño para personas con esa discapacidad. Sí, entonces exactamente, el baño es para la comunidad, y entonces ninguno tiene la adecuación para ese tipo de compañeros. Ese es el lado. En la tarde, en el sistema CEP, es complicado que haya un docente o un administrativo con alguna discapacidad. Es difícil. Sí lo he sabido, pero no son muy comunes. Sí los hay, pero normalmente no están en escuelas, están en oficinas. Así es. Gracias por sus experiencias y lo que nos ha comentado, lo que ha pasado con niños y con compañeros de trabajo. Gracias, Emanuel.